No sé si recuerdan que el año pasado yo les conté que me había dado ansiedad, algo que yo no había vivido nunca. Fue un vídeo que yo hice tipo verano 2024 y se los conté así como de pasada, verano español, tipo julio-agosto. Se los conté así como de pasada porque yo ya me encontraba bastante mejor. Yo pensaba que ya estaba el tema solucionado y finiquitado, pero me equivoqué completamente porque esa energía volvió. Y no solo volvió, sino que me ha acompañado durante todos estos meses de forma intermitente, ¿vale? Pero diría que con bastante frecuencia, La energía yo la sentía como una angustia tremenda entre el pecho y el plexo solar, por esa zona. Muchos miedos, miedo a todo, miedo a que me sonara el teléfono y me diera una mala noticia, insomnio, apatía, desmotivación, bueno, la cosa fue a más y bueno, menos mal que yo conozco la técnica del dejar ir y la aplicaba. No sé qué hubiese sido de mí si yo no hubiese conocido esta herramienta o como lo queramos llamar para tú liberar las emociones. La cuestión es que en esos momentos yo todavía era ignorante de muchas cosas. Es decir, yo no caía en cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, de la profundidad de lo que estaba pasando. Ni idea, yo solamente quería estar bien a toda costa, como quien dice, volver a ser yo, volver a sentirme yo me sentía un ser extraño. Yo siempre decía, simplemente quiero volver a ser la misma, quiero ser yo, quiero volver a ser la misma persona, no me siento yo, no sé qué está pasando. O sea, es como si te apagaran de repente, ¿entienden? Entonces simplemente sentía que se estaba alargando demasiado. Una noche dentro de este proceso que yo estaba viviendo tan extraño del verano pasado, me apareció un vídeo en YouTube con un título muy llamativo que decía no vas a volver a ser la misma persona, vas a ser una versión mejorada de ti, algo así. Era como una chica canalizando un mensaje para quien resonara, ¿no? Lo típico. La cuestión es que yo escuché el mensaje y me sentí que Dios me estaba hablando, porque todo lo que decía ese mensaje era exactamente mi caso, era exactamente lo que me estaba pasando. Y lo que decía es, esto que está ocurriendo es porque vas a ser una mejor versión de ti después de que pase este proceso o algo así, no me acuerdo bien, pero algo así. Entonces imagínense ustedes, yo diciendo días antes, semanas antes, simplemente quiero volver a ser yo, quiero volver a ser la misma, no me siento yo, quiero volver a ser la misma, con esa agonía, ¿no? Y justo me aparece esta señal, este vídeo que parecía que era Dios hablándome, diciéndome, no vas a volver jamás a ser la misma persona, jamás, así de contundente. Vas a ser una mejor versión de ti. La vieja persona tiene que morir. Esa parte de tu ego está muriendo, ese es el dolor que tú tienes. Imagínense, me puse contenta porque por lo menos tenía claridad en el asunto, pues me sentí guiada, me sentí acompañada de decir, bueno, por lo menos ya sé lo que está pasando. Entonces eso, junto a otros entendimientos que me llegaron después, me hizo caer en cuenta claramente y tener claro, no, clarísimo, que lo que estaba ocurriendo es que estaba muriendo el viejo yo, una parte del ego, que el ego completamente no lo podemos eliminar. Parece ser que es imposible, incluso que lo necesitamos. Solo los maestros ascendidos han conseguido trascender el ego, maestros iluminados que calibraban ya en 1000, que es lo máximo aquí en la Tierra, tipo Jesús, Buda, David Hawkins. En fin, así los mortales normalitos parece ser que no es tan fácil, no sé que subamos mucho el nivel de conciencia. Pero sí estaba muriendo esa vieja versión. Y eso duele mucho, porque muerte es muerte. El ego se resiste a morir. En realidad, es como que yo me di cuenta, más o menos por esas fechas, o quizás un poco más adelante, que lo que estaba viviendo era una noche oscura del alma. Que en realidad debería llamarse la noche oscura del ego. Porque es el ego el que sufre realmente, el que se resiste a los cambios. Entonces, bueno, ese fue el primer paso donde más o menos me di cuenta de lo que estaba pasando, de que todo era para mi bien en realidad, de que el trabajo interno estaba dando sus frutos,
la vieja versión, las creencias antiguas, el autoconcepto antiguo, como que toda esa parte de mí moría, ¿saben? Muchas veces la noche oscura del alma es parte del despertar de conciencia, es parte del proceso y eso te lleva a un despertar espiritual. Yo no lo sabía, yo no había investigado eso porque no lo había vivido. Luego sí investigué un poco y parece ser que nadie se escapa de vivir la noche oscura del alma, ¿no? Si estás en estos procesos de despertares o cuando el cambio que estás haciendo es muy profundo, pasan estas cosas, es inevitable, para llevarte al siguiente nivel. A veces también viene la noche oscura del alma antes de un despertar espiritual o antes de un despertar de conciencia, mucho antes, que se te derrumba todo, toda tu vida. Cosas muy malas te pasan, aparentemente malas. Y era precisamente para que zarandearte y que despertaras. Y otras veces aparece dentro del despertar como una parte, como una etapa más dentro de este proceso. Y no hay una sola noche oscura del alma a lo largo de la vida. Hay muchas, parece ser. Y siempre es para una evolución interior. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta y no lo aprovechamos. Es decir, todos hemos tenido noches oscuras del alma o periodos de pasarlo mal estando dormidos y no lo aprovechamos a lo mejor como deberíamos aprovecharlo porque seguimos profundos. Así que bueno, si por casualidad te está pasando algo similar y llevas un tiempito trabajando en ti o te notas que has despertado la conciencia, bueno, pues que sepas que es normal y que lo ideal sería pues aprovechar esta experiencia porque vas a sacar un aprendizaje muy, muy importante, muy, muy grande para toda tu vida. Bien, yo les digo una cosa, contar esto a mí me da un poco de pudor, por no decir bastante. No es fácil, la verdad. Me da como vergüencita. Yo soy bastante introvertida para estas cosas, pero bueno, siento que el Padre me mandó a hacerlo. Es decir, no se me quita de la cabeza y como que no puedo hacer vídeos normales hasta que no cuente esto. Así que bueno, si le puede ayudar a alguien, en realidad esa es la idea. También por no romantizar el proceso del despertar o del desarrollo personal. O sea, no suele ser un super camino de rosas normalmente. Lleva su trabajito y su, ¿cómo se dice? Su disciplina. Y mucha autoobservación, en fin. Que lo fácil es no hacer nada y no moverte. Y esperar a que los patrones se dejen de repetir por arte de magia. Que de repente un día tengas al novio, tengas el dinero, tengas todo lo que tú quieres, así, por la cara. Puede ocurrir, seguramente. Pero vamos, lo normal es que o tú cambias o nada cambia afuera. A mí me gusta creer en la magia, por supuesto. De hecho, lo tengo tatuado, la palabra magia en mi brazo. Pero hay que entender que la magia te la creas tú. Se empieza a creer magia en tu vida cuando tú cambias. También por si puede ayudar a alguien en el sentido de dejar de culparse o de creer que no están haciendo las cosas bien. Porque muchas veces vemos en redes sociales a las personas como manifestaron sus cambios, como lo tienen todo lo que querían, pero suelen obviar el camino de en medio, el proceso que tuvieron y que les llevó ahí. Las noches de lágrimas, de compararse, de lo que les costó, ¿entienden? Entonces, eso no nos hace bien. Hombre, sí nos puede inspirar en un momento dado, pero también nos puede hacer caer en comparaciones insanas, en creer que si a ti no te está resultando y llevas X tiempo, es que hay algo malo en ti, ¿entiendes? Y para nada. Lo importante aquí es tomar la decisión de cambio y las acciones. Y ya solamente con eso estarías avanzando, cada uno a su ritmo. Así que bueno, si este vídeo ayuda, aunque sea a una sola persona, ya sería suficiente y valió la pena. Y en noche oscura no tiene por qué pasarte nada gravísimo afuera, muchas veces es simplemente interno. Es como tú te notas internamente con un derrumbe interno y es verdad que otras veces, muchísimas veces, pues sí, se cae el mundo completamente afuera. Mi creencia es que si tú vas liberando las emociones y a la vez sigues trabajando en ti como puedas y persistes, pues no tiene por qué haber grandes derrumbes afuera. Todo se puede llevar más fácil dentro de lo difícil ya de por sí, que es esta etapa que parece que no tiene fin, donde tú sientes un desgarro interno, además casi que de sorpresa y de repente, como fue en mi caso, un gran vacío
una sensación de aislamiento tremenda. Bueno, solamente quien lo haya vivido lo podrá entender un poco, porque con palabras es difícil. Es un proceso completamente de muerte y resurrección, transformador. Es como si de gusano estuvieras pasando a mariposa, pero tú en ese momento no sabes nada, no entiendes nada, estás en medio, ni eres gusano ni eres mariposa. Estás en mitad, digamos, y eso duele un montón porque se genera una fricción interna. Se sufre una gran crisis existencial. El viejo modelo del ego se resiste completamente a desaparecer y a morir, pero llega un momento en que el alma quiere manifestarse, quiere expresarse. Es decir, el alma considera que en un momento dado ese ser ya está maduro y ya llega un momento de la manifestación del alma. Entonces empieza como la lucha entre el alma y el ego. Una gran sacudida interna donde el ego te tira para volver al viejo paradigma y el alma ya está madura y preparada y quiere vivir su experiencia. Entonces es como un proceso de parto. Estás en zona de dolor eterna y eso al final de los finales deriva en un despertar espiritual, que no de conciencia, son dos cosas diferentes. Deriva en un despertar espiritual. Lo que pasa es que, claro, al resistirnos y no entender nada y te resistes y quieres estar bien a toda costa, pues pasa eso que parece que no tiene fin, que no acaba nunca. Y como parece que no tiene fin, el error que cometemos los humanos y que yo cometí es estar muy a la espera de que ya pasara esa etapa, muy pendiente, ¿no? De, ya me siento un poco mejor, pues ya se acabó. Se retrasa. Entonces, bueno, recapitulando, el primer entendimiento que me llegó fue ese, que el viejo yo estaba muriendo, que una parte del ego estaba desapareciendo y que era normal y que no había nada malo conmigo, al contrario, que iban a ser una nueva versión de mí. Pero todavía me faltaba otro gran entendimiento por descubrir que aún no llegaba y que llegó más adelante. A todas estas, por septiembre ya, empecé con los subliminales, como les conté en el videíto. Eso me ayudó un montón. Me dio como una vitalidad. Me sentí mejor de la ansiedad, más animada. Cosas se desbloquearon. Y durante ese mes de septiembre ocurrió un proceso heavy de desapego con todo. Con mis deseos. Maravilloso, o sea, lo que todos queremos. O sea, empezó ahí el proceso de desapego, pero se puso más fuerte en los meses siguientes. Es como que eso iba por un lado y por otro lado iba la noche oscura del alma, que no se había solucionado ese tema, que yo seguía en oscuridad. Luego, por noviembre y diciembre de 2024, incluso enero de 2025, digamos que me recuperé un poco, volví a tener un respiro. Y ya, de nuevo creía que este tema de muerte y resurrección ya estaba llegando a su fin. Pero de nuevo me equivoqué. Estos procesos no suelen ser lineales, sino pasos para adelante y pasos para atrás. El error es que yo estaba otra vez demasiado a la espera, demasiado pendiente de que ya pasara el huracán interno. En plan, a ver si ya estoy bien, a ver si esto ya pasó, no sé cuánto. Y ese es el error, porque no honras tu proceso, no te estás rindiendo realmente al Padre, a Dios me refiero. Sí me rendí alguna noche, claro que me rendí, pero como luego mejoras automáticamente te confías. Y la rendición creo que tiene que ser como más constante. Yo estaba aprendiendo, esto a mí no me había pasado así tan profundo nunca. Fue un aprendizaje enorme para mí y lo sigue siendo. Por otro lado, como yo pedía revelación, pues me llegaban las respuestas o entendimientos. Entonces, uno que me llegó en concreto, que yo se los voy a contar porque este sí que les puede servir a más de uno, fue lo siguiente. Me llegó, a ver cómo lo explico. Ya yo me sentía distinta. Otra mujer, otra persona, aún no con la paz que yo quería, porque tenía resquicios de miedos, etcétera, pero ya me sentía lo que entendemos por un poco más normal. El entendimiento que me llegó del Padre fue, pero claramente, que aunque mi mundo afuera no hubiese cambiado,
eso no quería decir que yo no hubiese cambiado o que no estuviese ya bastante transformada. Simplemente, para mí en concreto, en esos momentos no tenía nada que ver. Eso me llegó y lo sentí como una gran, gran verdad con mayúsculas. Es decir, muchas veces nos llevamos por el afuera y es normal, porque cuando tú cambias, las cosas afuera te cambian, pero también ya sabemos que para que se ajuste el afuera lleva un poco de tiempo, el 3D lleva retraso. Entonces, lo que me llegó fue, tú ya cambiaste independientemente de lo que veas o no veas afuera, de lo que esté pasando. Y es que yo me sentía cambiada, o sea, yo tenía mis certezas internas, yo me sentía otra persona, valiosa, muy orgullosa de mí, o sea, yo por dentro me sentía la bomba en el sentido de autoconcepto, pero esto iba por un lado y por otro lado iba como el proceso de noche oscura con mis días de ansiedad profunda y mi transformación y mi muerte del ego y resurrección. Eso iba por un lado y por otro lado yo también pues estaba viviendo y tenía mis momentos pues normales entre comillas, con mi lucidez, mis certezas y mis entendimientos que me llegaban, ¿no? Entonces cuando esta información bajó y yo la sentí como una verdad en mi corazón, hombre, me dio paz, me dio alivio dentro de todo el rollo que yo estaba viviendo. Mire, deseos siempre vamos a tener. Parece ser que forma parte de tener un ego y de estar en tercera dimensión. Vamos a conseguir cosas, pero vamos a querer otras y además nos vamos transformando y vamos cambiando y lo que queríamos antes, pues a lo mejor ya no lo queremos y esto es así. He manifestado muchas cosas desde que desperté y antes de despertar a nivel inconsciente, pero desde que desperté, pues más consciente. Cosas bonitas, cosas importantes y cosas pequeñas, muchísimas. Pero a mí me hace mucha ilusión todo, lo que sea pequeño, lo grande, todo. Pero exagerado de ilusión. Entonces yo lo apunto. Tengo una libreta llena de manifestaciones cumplidas. Yo tenía un deseo en concreto, por esas fechas del año pasado, que no se manifestaba relacionado con lo laboral, con cambio de vida en lo laboral. Tenía otros deseos, por supuesto, tenía más, pero ese en concreto, y me hacía dudar de mi cambio, no ver afuera reflejado lo que yo quería. Me hacía dudar de si yo había cambiado realmente o no, ¿entienden? Por otro lado, espero que esto les sirva, porque estoy segura que la información que se me dio no era para mí sola, sino para todos nosotros. Así que le va a servir a quien le tenga que servir, sea ahora o sea más adelante. Les digo que al final esa respuesta que me bajó era cierta, pude comprobar que era cierto, en el sentido de que luego eso que yo quería sí se reflejó en el 3D meses después, en el 2025, ¿vale? Pero volviendo al 2024, por esas fechas de noviembre, diciembre, yo seguía en cambio, yo seguía en transformación, hasta el punto de dejar un poco de lado todo este tema del manifestar, el manifesting con el que todos empezamos. Yo tenía mis certezas internas, yo me sentía llena y completa, como cuando tú sabes que ya no hace falta hacer nada más en general con lo que sea que tú quieres. Yo me sentía así. Y por otro lado, ocurrió también un proceso donde yo solamente quería la paz profunda de Dios como único deseo. Es decir, lo había pasado tan mal con este tema de noche oscura o crisis vital, como lo queramos llamar, que al final solo deseaba estar en paz. Una paz profunda, sentir esa paz profunda que te da el Padre, que solamente el Padre te puede dar. Entonces, ¿qué pasó? Que los pocos o muchos deseos que tenía, los solté, los entregué conscientemente, de corazón. En ese momento lo sentía de corazón. Me acuerdo incluso que escribí en mi agenda, suelto todos mis deseos. Si me quedo así hasta que me muera, bienvenido sea. Solo quiero estar en paz. Es decir, no estoy tan mal si no tengo lo que quiero. Es que es una mochila pesada que cargamos, el hecho de estar deseando. Yo en ese momento, yo solo quería paz. Yo solté todos los deseos, los entregué al Padre, me sentí ligera y lo sentí de corazón. Y me enfoqué solamente en mí y en mi paz. A todos nos va a pasar esto, tarde o temprano. Yo pienso que es clave para avanzar. A veces la vida te empuja
como me pasó a mí, o a veces llega por otros motivos. También puede pasar que sueltes uno a uno los deseos, no todos de golpe, como me pasó a mí, que yo no lo hice para avanzar, o sea, no estaba en mi conciencia eso tipo estrategia, voy a soltar a ver si consigo X, no, simplemente pues fue como de una forma natural, digamos, que yo ya venía desapegada de antes, ya ese proceso de desapego había empezado, como les conté, lo que pasó ahora que el desapego se hizo más profundo. Y no sé exactamente qué pasó en mí, pero está claro que era una persona completamente diferente a la que empezó el año 2024. A lo mejor subió un poco el nivel de conciencia, no lo sé. Lo que sé que a la par que yo iba teniendo estos cambios internos, se iba intensificando el camino espiritual. Digamos que mis ansias por el camino espiritual. Me metí de lleno con las enseñanzas de David Hawkins en profundidad, porque yo me había leído El Dejar Ir, El Camino de la Liberación. Bueno, ni siquiera me lo leí, fue en audiolibro, sí, lo escuché varias veces en audiolibro, pero en físico no. Entonces, lo que pasó en esta etapa fue profundizar muchísimo en todo el mensaje que él tiene, que es grandioso, poderoso e increíble y te cambia la vida. Y así terminó el 2024 con David Hawkins a tope. Y al mismo tiempo yo pensando que quizás ese proceso de oscuridad pues ya había llegado a su fin o estaba llegando a su fin. Miren, yo les digo una cosa, el 2024 es un año que yo nunca voy a olvidar, jamás de los jamases, lo tengo marcado. Ha sido un año horrible, muy malo la verdad, pero al mismo tiempo bonito, porque es tan exagerado el aprendizaje que yo he sacado de todo esto, tan increíbles los entendimientos que me han llegado y el crecimiento, que me da la impresión de que no hubiese podido ocurrir de otra forma. Y por la riqueza que al final te da la experimentación. Muchas cosas que me habré olvidado de contarles seguro, y otras que he obviado, claramente, por pudor. Y bueno, no hace falta decir que esta experiencia es subjetiva, pues cada uno la vivirá a su manera, pero sí puede ser que haya puntos en común. Así que bueno, si a alguien le puede servir, ahora más adelante, estupendo. Por ahora me despido, sigo un próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar. Un beso enorme. Nos vemos pronto. Bye.